Bien, bueno, entonces vamos a continuar con las clases con nuestra clase. Vamos a seguir. Lo último que vimos la vez pasada fue sobre intersecciones. Hicimos algunos ejercicios de intersecciones con X y con Y. La mayoría trabajó bien, hizo las cosas bien y eso me gusta. Hoy vamos entonces a continuar con más sobre las funciones, algunas cosas obvias de pronto, otras que no lo sean tanto. Entonces vamos a hablar primero de lo que es una función de potencia. Y entonces una función de potencia es toda función que tiene la forma f de x igual x a la n, x a la algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, x al cuadrado, x a la 1/2, x a la -1. Todas esas son funciones de potencia. Dependiendo de cuál es el valor de n, habrá diferentes posibilidades para el dominio de la función. Entonces, si n es, por ejemplo, 2, entonces el dominio de la función son todos los reales, porque yo puedo elevar cualquier número al cuadrado, no pasa nada. Lo único que me cambia es el rango, ¿no? Pero el dominio, pues es todos los reales. No tengo ningún problema con elevar al cuadrado, elevar a la 3, a la 4, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo elevo, si yo tengo x, yo tengo x un número entero, pues entonces entero positivo, entonces no voy a tener ningún problema con el dominio. Entonces, pues x, por ejemplo, a la 2, x a la 3, así cualquiera de estos, pues no tiene ningún problema con el dominio y siempre el dominio va a ser los números reales o desde menos infinito hasta infinito, toda la recta real. ¿Cuándo empieza a haber problema? Cuando ya no son enteros positivos. Recordemos que los enteros positivos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. En el caso, por ejemplo, de los fraccionarios, dígase, por ejemplo, x a la 1/2. Recordemos que x a la 1/2 es raíz de x. ¿Sí? Y al ser raíz de x, entonces tenemos que restringir el dominio porque yo no puedo sacarle raíz a un número negativo. Entonces, en ese caso, si es de la forma x a la 1/2 o x, bueno, va a depender mucho del tipo de fraccionario, pues a veces tendremos que restringir el dominio a los positivos, de 0, con el 0, del 0 hasta infinito. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si es x a la 1/3? Pues en x a la 1/3 no va a haber ningún problema, porque esto es lo mismo que raíz cúbica. Entonces el dominio seguirá siendo todos los números reales. O por ejemplo, x a la 2/5 no tiene ningún problema. ¿Sí? ¿Cuándo empieza a ver? Cuando el denominador de aquí es par. Entonces, casos como x a la 1/2, x, por ejemplo, a la 3/4. ¿Por qué x a la 3/4 tiene su dominio 0, infinito? Porque esto es lo mismo que raíz cuarta de x a la 3. Por si no lo recuerdan, es importante recordar. Si yo tengo, se trabó, algo le pasó al mouse, a menos que se le haya acabado la batería. Miércoles, como que se le acabó la batería al mouse. Bueno, x a la a sobre b, por ejemplo, esto es lo mismo que ¿qué? Que raíz b de x a la A, para que lo recuerden, ¿no? Esto es una cosa vieja ya de antes, de, de cuando iban al colegio, ¿no? Pero pues por si no lo recuerdan, ahí se los recuerdo, aquí como que volvió el mouse, ¿no? Que parece que se había movido aquí el USB. Bien, entonces, en este caso, por ejemplo, x a la 3/4, como esto es raíz cuarta de x a la 3 y esto es una raíz cuarta, entonces recordemos que las raíces pares hay que tener siempre aquí adentro un valor
mayor o igual que 0. Entonces, por eso en este caso, el dominio sería de 0 hasta infinito. Bien. Pues acaba definitivamente la batería. Bueno, otros ejemplos aquí, bueno, x a la, qué sé yo, 3 octavos, otra raíz par, y así sucesivamente. También puede ser el dominio, perdón, puede ser x a la un número negativo. Y entonces ahí tenemos que recordar también la propiedad que x a la menos n, por ejemplo, es lo mismo que 1 sobre x a la n. ¿Sí? Esto es también de colegio, pero hay que recordarlo. X a la un número negativo es lo mismo que 1 sobre x a la mismo número, pero positivo. Entonces, en ese caso, cuando tenemos números negativos aquí, pues entonces lo que vemos es que está dividiendo por algo. Y recordemos que cuando queremos sacar el dominio, tenemos que evitar dividir por 0. ¿Sí? Entonces, si tenemos algo de este estilo, entonces, ¿qué tenemos? Que el dominio van a ser todos los números reales excepto x igual a 0. Esto aplica para todo lo demás también. X a la menos 2, por ejemplo, pues es lo mismo porque esto es lo mismo que 1 sobre x al cuadrado. Y si es lo mismo que 1 sobre x al cuadrado, pues también tengo que evitar que x sea 0. Entonces tenemos esos tres casos. ¿Sí? Cuando n es un número positivo o una fracción con su denominador impar, entonces el, el, ¿cómo se dice? El dominio son todos los números reales. Cuando es un fraccionario con su denominador par, pues entonces el dominio van a ser todos los números del 0 hasta el infinito. Y cuando es un número negativo, entonces como va a estar dividiendo, pues tenemos que quitar del dominio ese valor del 0. Aquí pueden haber casos particulares, como por ejemplo x a la menos un medio, por ejemplo. ¿Qué es x a la menos un medio? Esto es lo mismo que 1 sobre raíz de x. De nuevo, para que vayan recordando todas estas propiedades de la potenciación, etcétera. Entonces, en este caso, ¿qué pasa con el dominio en este caso? Pues que el dominio en este caso, si miramos, como es un número negativo, hay que sacar el 0. Pero como es una fracción y estamos dividiendo por un número par, entonces es una raíz par, entonces serían todos los reales del 0 hasta el infinito. Pero como quitamos el 0, pues entonces el dominio de eso es de, ay, no sé por qué sale esa vaina. El dominio de eso es del 0 hasta el infinito. ¿Sí? Ahí es porque estamos quitando el 0, no lo incluye. Entonces aquí algunos ejemplos de las gráficas de estas funciones de potencia. F de x igual a x. Esto no es más que la recta. ¿Sí? La recta. Una recta x igual a x. F de x igual a x. X cuadrado, f de x igual a x cuadrado. Pues entonces la parábola. También recuerden del colegio. X al cuadrado tiene una gráfica como una parábola. X a la 3 tiene esta forma. Tiene una forma como una S acostada, digamos. Es una S. X a la 3. Y bueno, y aquí hay algunos ejemplos. X a la 4, que es parecido a una parábola. Este es interesante, X a la menos 1. Es 1 sobre X. Fíjense cómo es la gráfica. La gráfica está dividida en dos partes. Está dividida en dos partes. ¿Sí? Esta parte nunca toca al eje Y. ¿Por qué nunca toca al eje Y? Porque como está dividiendo por X, nunca puede ser 0. ¿Sí? Es una asíntota. Esto se llama una asíntota, efectivamente. Realmente no lo dibuja así, pero bien. La gráfica de x a la menos 2 es también como si fuera una asíntota aquí, es decir, nunca toca el eje Y, pero va por un lado, se acerca mucho, pero el otro lado también se acerca mucho, pero nunca lo toca. Cuando es una raíz, pues
la gráfica de la raíz, si es una raíz par, pues va a ser algo como esto, ¿sí? Si es una raíz impar, pues se va a parecer también como una S. Bien. Y pues algunos casos eh, particulares como este de aquí, x que viene igual a la 2/3. Bueno, esto es solamente gráficas conocidas. Digamos que uno debería saberse más o menos cómo son, cómo qué forma tienen. Sobre todo, pues, eh, digamos, pues obviamente esta hay que sabérsela bien. Esto es clarísimo. Cómo es la gráfica de f de x igual a x. Eso es algo que ustedes tienen que tener muy claro. La gráfica de f de x igual a x al cuadrado. Eso lo tienen que pintar con los ojos cerrados. X a la 3. Tienen que pintarlo con los ojos cerrados. X a la 4 no necesariamente, pero bueno, ustedes ya empiezan a saber que si esto es x al cuadrado, pues esto es parecido a este. Pero por ejemplo, estas son de esas que de pronto uno no se sabe, pero que vale la pena aprendérselas, como la gráfica de x a la menos 1, como es la gráfica de raíz de x. No las tiene uno claritas del colegio, pero por lo menos es bueno que uno ya las empiece a reconocer de una vez, ¿sí? Entonces, para que vayan pensando en aprendérselas. Bien, entonces estamos hablando de combinaciones de funciones. Anteriormente lo que teníamos era una función de potencia de la forma x a la n. Ahora, bueno, para combinar funciones podemos tener dos tipos de función. Dos funciones distintas si queremos de alguna manera hacer una operación entre ellas. Entonces, por ejemplo, tenemos la suma de dos funciones, que la denotamos así como está aquí, f más g de x, y no es más que f de x más g de x. Entonces, simplemente yo tengo una función f, yo tengo una función g y quiero sumarlas, entonces lo que yo escribo es esto que está aquí. Bien. Ojo, aquí es importante que algunos, y esto es una cosa que quisiera mostrarles acá. Algunas personas creen que como esto está escrito así, entonces quiere decir que es como que el f está multiplicando a la x de alguna manera y entonces mucha gente cree que si yo hago algo así como esto, entonces esto es, no sé, como f de 2x, por ejemplo. Hay gente que hace este tipo de barrabasadas y esto es un no. No pueden hacer nada parecido a esto. Otras cosas que hacen algunos de ustedes, espero que ninguno de este curso. Entonces, tienen cosas como f de x por x y entonces dicen, esto es f de x al cuadrado. Y esto también no está bien, eso tampoco está bien. A ver qué otras cosas hacen, no sé, o f de x más y, por ejemplo, así entre paréntesis. Esto quiere decir que la función f está aplicada sobre la suma de x y y. Y entonces llegan y dicen, esto facilito, esto es f de x más f de y. Y esto tampoco es cierto, esto es mentira, esto no está bien. A veces es cierto, pero no siempre. Esto no está bien. Es para que vayan mirando todas esas cosas que ustedes acostumbran a hacer, esas mañas que traen del colegio y las dejen de hacer. ¿Bien? Entonces, siempre que uno tiene un f de x, no es que f esté multiplicando a x, ni que esto sea un paréntesis para hacer una operación, ni mucho menos. Simplemente lo que está diciendo es que hay una función f que está aplicada sobre un valor de x. Y entonces cuando hablamos de función, de suma de funciones, pues yo, en lugar de tener solo una función, yo tengo dos funciones. ¿Sí? Dos funciones. Entonces, si yo quiero sumar las dos funciones, pues uno puede escribir algo así. Uno puede llamarla de esta manera, f más g de x. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la suma de las dos funciones es una nueva función. ¿Y cómo se calcula esa nueva función? Pues cogiendo f de x y sumándole g de x.
Un ejemplo de eso, pues entonces digamos que f de x sea x y g de x sea x al cuadrado. Voy a cerrar esta, pues. Que f de x sea x y g de x sea x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que nuestra suma de las funciones va a ser igual a f de x, que es x, más g de x, que es x al cuadrado. Y ya, y esa es la suma, esa es la nueva función. La nueva función es x más x al cuadrado. Y uno puede ponerle otro nombre, digamos que la nueva función se llame h, y es simplemente combinar las dos funciones que están allá arriba. Y esto lo puedo hacer también con la resta. Pues, por ejemplo, aquí podríamos, en lugar de sumar, restar. Y entonces simplemente restamos aquí. ¿Sí? Entonces ya la resta de las dos funciones viene siendo x menos x al cuadrado. Bien. Entonces lo que tenemos aquí, tenemos la función, la suma de funciones, la resta de funciones. Podemos multiplicar también las funciones. Entonces f de x, si yo quiero la multiplicación de dos funciones, pues va a ser una función multiplicada por la otra función, o la división de dos funciones, que va a ser una función dividida en la otra función. Entonces, cuando combinamos funciones, ¿qué pasa con los dominios? ¿Sí? Y entonces, el dominio que va a ser el conjunto de números reales que son comunes a ambos dominios. Es decir, la intersección de los dos dominios. Entonces, tomemos el ejemplo de esta parte de aquí, f de x más g de x igual a x cuadrado más raíz de x. Fíjense que lo que se tiene es lo siguiente. Tengo una función f de x igual a x cuadrado y tengo otra función que es g de x igual raíz de x. Son dos funciones distintas y quiero ver cuál es el dominio de la nueva función, llamémosla h, que es la suma de las dos. O sea, f de x más g de x, por ejemplo. Entonces, para hallar el dominio de estas dos, tenemos que saber cuál es el dominio de las anteriores, de las originales. ¿Cuál es el dominio de esta? Esto es x al cuadrado, entonces el dominio es todos los reales. ¿Cuál es el dominio de esta? El dominio de esta, esto es una raíz, entonces hay que evitar que esto sea negativo. Entonces esto tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, el dominio es de 0 hasta infinito. Ahora yo quiero hallar el dominio de la suma de estas dos. Y la suma de estas dos, si uno la quiere escribir, es x cuadrado más raíz de x. Entonces, ¿cómo hallo el dominio? Pues, ¿cuál es la intersección de estos dos? ¿Qué es lo que tienen en común estos dos? De cero hasta infinito. Exacto. Entonces, en este caso, da la coincidencia que de 0 hasta infinito está incluido en todos los reales, por lo tanto, la intersección de estas dos cosas, pues viene siendo 0, infinito, que es el nuevo dominio. El dominio de las dos, de la suma de las dos funciones va a ser justamente la intersección de los reales con el conjunto de 0 hasta infinito, que es el mismo conjunto de 0 hasta infinito. Y si esto hubiera sido la resta, si en lugar de suma hubiera sido resta, por ejemplo, pues igual, ¿sí? Igual, tenemos el mismo resultado, el mismo dominio va a ser de 0 hasta infinito, ¿sí? Porque es la intersección de los dos. Y si en lugar de resta tenemos multiplicación, esta crucecita es una multiplicación, estoy multiplicando estos dos, pues vamos a tener exactamente el mismo dominio, de 0 hasta infinito. Cuando la cosa cambia un poco, cuando dividimos. Entonces, si en este caso
no estuviéramos multiplicando, sino dividiendo. ¿Sí? Entonces el dominio ahí sí va a cambiar porque fíjense que esta función de aquí la puedo escribir, digamos, para verla mejor, la podemos escribir entonces como x al cuadrado dividido en raíz de x. No me cabe ahí, voy a escribirla más arribita. X al cuadrado dividido en raíz de x. Entonces fíjense que está dividiendo por raíz de x. Entonces tengo que evitar que esto sea 0. Entonces en ese caso en particular cambia el dominio porque sí es la intersección de estos dos, pero tengo que mirar para qué valores. El denominador es igual a 0 y esos números tengo Profe, que... una pregunta. Sí, Siempre va a ser la intersección. Es decir, en cualquier siempre, operación va a ser la intersección. excepto en la división, en el cual sí es la intersección, pero también hay que quitar los valores en los cuales Ok. el denominador o la segunda función, en este caso es g de x, en que g de x sea igual a 0. Entonces, por eso aquí no es exactamente la intersección, sino desde 0 abierto, porque x no puede ser 0. Entonces, en todos va a ser siempre la intersección. En la división podría ser la intersección, pero también hay que quitar los valores en que el denominador es igual a 0. ¿Sí? Listo, listo. Bien, entonces eso para que lo tengan claro. Bien, entonces venimos unas funciones muy, digamos que van a ser objeto de mucho estudio durante el cálculo 1 y es las funciones polinomiales. ¿Cuáles son las funciones polinomiales? Es una combinación de funciones de potencia, ¿sí? Pero con una particularidad. Son funciones de potencia, como esta de aquí. Póngale, borramos todo eso. Esta es la función de potencia. Es una suma de este tipo de funciones, de tal manera que n siempre es un entero positivo. Entonces, y va multiplicado de un coeficiente. Entonces vamos a ver qué significa eso. Entonces veamos, es una suma, esto es una función de potencia aquí, ¿sí? Multiplicado por un número y una suma de varias de esas. Varias funciones de potencia multiplicadas por un número y se van sumando. Entonces, por ejemplo, 3x al cuadrado más x a la 4 menos, no sé, menos un medio x a la 8, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, siempre es una función de potencia con un exponente que es un entero positivo. Bueno, incluso puede ser un entero no negativo, es decir, puede ser incluso 0, por un número y se van sumando. Incluso aquí podríamos poner más 5, por ejemplo. ¿Por qué 5 también? Porque 5 es como si fuera por x a la 0. ¿Sí? Y aquí otra cosa de esas que algunos olvidan del colegio y es, olvidan o nunca le enseñaron o no prestan atención, y es que cuánto da, por ejemplo, a ver, un número aquí exagerado, 100 a la 0. ¿Cuánto da 100 a la 0? 1. 1. Uno. 1. 1. ¿Y cuánto da 1.000.000 a la 0? 1 también. Uno, profe.
Y esto puede sonar tonto, pero para algunos no es tan claro. Cualquier número elevado a la cero es 1, excepto el 0. Pero bueno, en eso no vamos a entrar en ese detalle. Piénsenlo, cualquier número que ustedes eleven a la cero le da 1. Siempre. ¿Sí? Siempre. No importa que sea infinitamente grande, mientras sea un número, si lo elevo a la cero me da 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que las funciones polinomiales son sumas de este estilo. ¿Sí? Ejemplos de funciones polinomiales, pues lo que acaba de plantear aquí, bueno, planteemos otro, por ejemplo, x a la 8 menos 3x a la 5, por ejemplo, más... Ay, x a la 8 menos 3x a la 5, por ejemplo, así eso es una función polinomial. Otra función polinomial, por ejemplo, 1. Esto es una función polinomial. Simplemente esto es una función polinomial, porque esto es como si estuviera multiplicado por x a la 0. Otro, la misma función x al cuadrado, así sencillito, esto es una función polinomial. Eh, 8x a la 2 menos 1 más 3x a la 3, por ejemplo. Esto es una función polinomial también. Entonces ya ven el truco por dónde va. ¿Cuáles no son? Por ejemplo, este caso de aquí. Y igual 5x cuadrado menos 3x a la menos 1. Ahí ya no es función polinomial porque el exponente es negativo. Bien. Entonces, los exponentes de las x siempre tienen que ser mayores o iguales a 0 y enteros. O este, por ejemplo, este tampoco. ¿Por qué? Porque es 2x a la 1 medio. Entonces, este 1 medio ya no es, hace que esto ya no sea polinomial. ¿Qué opinan ustedes de esta función? Y igual x a la 3 menos 2x más 1, por ejemplo. ¿Qué opinan de esta función? ¿Será polinomial o no polinomial? Yo creo que sí. ¿Quiénes votan porque sí? ¿Quiénes votan porque no? ¿Alguien vota porque no? ¿O alguien? ¿Todos votan porque sí? Yo sí, yo digo que sí, también. Sí, sí. También digo que sí, bro. Profe, una pregunta. Sí. Tenía entendido que la fórmula de un polinomio era, por ejemplo, x a la n y el siguiente era n menos 1 y así iba bajando. Como es una suma, el orden pues no importa. Uno acostumbra efectivamente, como usted dice, a colocarlos en orden descendente, ¿sí? Los exponentes. Pero pues no necesariamente tiene que usted colocarlos así. Ahora, espere que no, digamos, en esto aquí, ¿alguien opina que esto no es polinomial? A ver si a alguien le da pena, por lo menos que lo diga ahí en el, en el Meet. ¿Alguien cree que Profe, esto pero por no favor es explica polinomial? por qué sí es polinomial. No, pues estoy preguntando que si alguien cree que no es polinomial primero. ¿Alguien Ah, cree bueno. que no es polinomial? No, aquí caemos todos. Si nos equivocamos todos. No, pues alguien puede O sea, tú crees que te decir. vas a equivocar, yo estoy seguro. No, o sea, yo no estoy tan seguro, la verdad, pero, o sea, yo digo que sí. Eso no Daría, lleva cálculo, eso sí es un polinomio. daría su vida. Pongo 5.000 pesos a que eso es un polinomio. Bueno, pues entonces nos debe 5.000 pesos.
Esto de aquí seguro. no es un polinomio. ¿Cómo que no? Fíjense cómo escribí esta función. Y igual raíz de ya. x al cubo menos 2x más 1. Esta función es la raíz de un polinomio, pero en sí misma no es un polinomio. Fíjense que el polinomio es simple y llanamente lo que se ve ahí. Si se le hace algo más a eso que está ahí, ya no es un polinomio. ¿Sí? Pero eso ahí, porque sería un polinomio si no hay nada al cuadrado y ¿Cuál? hay algo al cubo. O sea, como que no se ve, digamos, x al cubo, después otro que sea tal cosa x al cuadrado, después otra cosa que sea algo a x y después otra cosa que no tenga x. O sea, fíjense que si nosotros tuviéramos la función que está ya escrita es f de x igual x al cubo menos 2x más 1 y lo que tenemos ahí es lo tenemos con raíz. Por el solo hecho de tener la raíz ya no es un polinomio, ¿sí? Partamos de ahí. Ahora, ¿qué pasa si esto no tuviera la raíz? Entonces, si fuera un polinomio. Esto sí es un polinomio. Y entonces la pregunta, si creo que la entendí, es ¿qué pasa porque aquí no hay ningún x a la 2, por ejemplo? Y la respuesta es que sí está x a la 2. Lo que pasa es que el coeficiente que tiene x a la 2 es 0. ¿Sí? Entonces es como si estuviera, pero pues no se pone porque esto es 0. Entonces siempre están todos. Lo que pasa es que pues uno no pone los ceros. Pero esto de aquí, así como está aquí, sí es un polinomio. Bien. Pero si hacemos la raíz, si tuviéramos una raíz acá, pues entonces no es un polinomio. ¿Sí? Pues para que lo tengan claro. Bien, menos mal toqué ese ejemplo. Porque entonces, sí, efectivamente esto aquí no es un polinomio. Bien. Profe, yo sí me la paga. O yo. Bueno, me paga con el parcial. Ah, dale, ¿cuánto quieren el parcial? Se le descuentan los 5.000 del parcial. Llóralo, papá. Y que Considere- 5.000 puntos menos. Sí, no, ya, toca que cancele. Bien, entonces, hagamos este ejercicio aquí, voy a borrar todo esto. Este ejercicio aquí, digamos que es más o menos sencillo. Tengo dos funciones, x cuadrado más 4x y g de x. Y queremos ver la suma, la diferencia, el producto y el cociente de esas dos funciones. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, pues x cuadrado más 4x igual a x cuadrado. Entonces, f de x igual x cuadrado más 4x. Y la otra función es g de x igual x cuadrado menos 9. ¿Sí? Entonces vamos a calcular la suma. ¿Cómo calculamos la suma? Bueno, entonces la función f más g, ¿sí? De x, que va a ser igual, va a ser igual a la suma de x cuadrado más 4x más x cuadrado menos Da 9. 2x a la 2 más 4x menos 9. Entonces ahí tenemos que muy bien recordar el álgebra. De nuevo, curso ya no de cálculo 1, sino de colegio. 2x a la 2 más 4x menos 9. Si lo que estoy haciendo les parece muy extraño, entonces tienen que colocarse a estudiar cómo se suman y restan expresiones algebraicas. Julio, profe. ¿Bien? Julio, profe.
Ahora la resta, por ejemplo, f menos g de x. Entonces, ¿qué es eso? X al cuadrado más 4x. Y ojo que aquí este es un error muy común que ustedes cometen. Dice, bueno, menos x al cuadrado menos 9. Y lo hacen así. Y si lo hacen así, esto está mal. ¿Por qué? Porque el paréntesis es importante. ¿Qué pasa? Que este menos está restando a todo lo que está aquí. Es como si estuviera multiplicando por -1. Entonces el 9 sería positivo. Exactamente. Entonces, siempre que coloquen un negativo, fíjense qué es lo que le va a restar. Si le va a restar todo un valor grande, toda una expresión algebraica, pónganla entre paréntesis para que no se les olvide. ¿Sí? Entonces, pónganla entre paréntesis para que ustedes sepan que eso hay que restarlo completo y entonces el signo cambia aquí. Cuando distribuyo el paréntesis, pues entonces ahora sí lo puedo hacer. Son errores que parecen bobos y todo, pero a cada rato los cometen. Entonces ahí restamos eso y me da 13. Hacemos la suma, me da 13. Entonces quiere decir que la función que es la resta de f de x con g de x es simplemente la constante 13. Y eso es un polinomio también, ¿sí? Fíjense que en este momento esta de aquí es un polinomio y esta de aquí también es un polinomio. Entonces la suma es un polinomio, la resta es un polinomio, la multiplicación, que lo escribimos así, ¿sí? ¿Qué pasa con la multiplicación? Pues simplemente va a ser x cuadrado. Este es otro error común que ustedes cometen. ¿Sí? Una pregunta. Si no sale el 13S, ¿no era 4x más 9? Ah, es verdad, estos son en x, perdón. X, tiene toda la razón, muchísimas gracias. Se me perdió el x, entonces por eso pensé que se sumaban, pero como ahí es 4x, entonces no se suman, sino que queda simplemente así. Bien, muchísimas gracias, no me he dado cuenta. Aquí, fg de x, entonces lo mismo, x cuadrado más 4x, y este es otro error muy común que cometen, y ellos dicen, bueno, esto por ¿sí? X cuadrado menos 9. Y entonces cuando hacen así, cuando lo ven de esta manera, ¿qué dicen? Bueno, ¿esto qué es? Bueno, x cuadrado más 4x por x al cuadrado me da 4x al cubo menos 9. Y esto está mal. Esto está mal. No. ¿Por qué? Porque este por está multiplicando esto por esto. Entonces, ¿qué es importantísimo? Poner los paréntesis. Todo esto se está multiplicando con todo esto y entonces tenemos que multiplicar con la ley distributiva, ¿no? Entonces, ¿qué me da x cuadrado por x cuadrado? Me da x a la 4. X cuadrado menos 9x cuadrado más 4x cubo menos 36x. ¿Sí? Y ahí ya tendríamos el siguiente. Y como pueden ver, esto de acá también es un polinomio. ¿Sí? Es una suma y resta de funciones de potencia multiplicadas por algo. Que no tiene lío. Esto es un polinomio. Profe, y en un ejercicio usted nos puede poner que lo organicemos según como yo le dije. ¿De mayor a menor? Sí. O sea, yo les digo una cosa. Es mucho mejor que lo organicen de mayor a menor. Es mucho mejor. Porque les va a ayudar para factorizar, para ver cuáles son los términos semejantes, etcétera, etcétera. Pero pues, O sea, la forma estándar. entiendan lo siguiente. Eso no es una regla. ¿Sí? No es como que ustedes siempre tienen que ponerlo así. ¿Sí? Es simplemente algo que, si ustedes saben lo que hacen,
probablemente lo van a terminar haciendo de esa manera. Pero no es que no hay una manera mal ni una manera bien. Es decir, esto que está aquí no está mal. Esto es lo que es. Pero si lo organizara de mayor a menor, también estaría bien. Son cosas que facilitan los cálculos y todo eso, pero matemáticamente esto y lo otro, de organizarlo de mayor a menor, son la misma cosa. O sea, que Matemáticamente no son altera el producto. exactamente. Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que comenzar a ver. No es preguntar cómo se hacen las cosas, sino por qué se hacen las cosas así. En el colegio a uno que le enseñan reglas, ¿no? Entonces, si usted quiere resolver una ecuación cuadrática, tiene que hacer primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto. Pero nunca le enseña a uno por qué se hace eso. ¿Sí? Cuando uno ya empieza a estudiar matemáticas de verdad, cuando empieza, ya ustedes van a formarse como ingenieros, tienen que saber por qué se hacen las cosas como se hacen. No solamente cómo, sino por qué. ¿Sí? Y eso es muy importante, y no solamente para cálculo 1, sino para el resto de materias y también para la vida. ¿Sí? Si no, entonces no van a aprender a hacer las cosas bien. Hay un montón de gente que sabe cómo se hacen las cosas. ¿Y quién me dice cómo se llaman las personas que saben cómo se hacen las cosas? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? ¿Qué carreras enseñan simplemente cómo se hacen las cosas? ¿Alguien sabe? No son las ingenierías. No, señor. Las ingenierías no es cómo se hacen las cosas. Ah, No, señor. La filosofía. Un polifacético. Tampoco. Si la ingeniería fuera simplemente cómo se hacen las cosas, ustedes no verían ninguna clase de cálculo 1, ni ninguna clase de cálculo 2, ni ninguna clase de física, ni nada de eso. Simplemente se irían a, qué sé yo, cojan esta baquelita, Hombre, son de empresa. no, bueno, eso es peor, pero no, no oh, son malas vaya. carreras, ¿sabes? No son malas carreras, simplemente Los, son y los técnicos, técnicos, creo que entran ahí, ¿no? exactamente. Sí, Los efectivamente. técnicos. Los técnicos saben cómo se hacen las cosas. Pero los técnicos son carreras. Cuentan Sí, son como carreras carrera técnicas. de Son dedicación carreras superior. técnicas. No son profesionales, pero son carreras técnicas. Los técnicos saben cómo se hacen las cosas. ¿Sí? Entonces usted se le daña el aire acondicionado y usted llama al técnico que viene y le arregla el aire acondicionado. Pero un técnico jamás va a poder proponer mejores aires acondicionados o va a poder llegar y decir por qué está ocurriendo lo que ocurre con el aire acondicionado. Y entonces viene una nueva marca de aires acondicionados con un sistema completamente distinto y el técnico queda perdido. Se los digo porque una vez yo tuve un computador de estado sólido cuando salieron y eran medio nuevos, entonces muy pocas personas sabían cómo formatear un computador de estado sólido. Y claro, yo lo llevé al técnico para que me lo formateara, no tuvo ni idea de cómo se hacía eso, ¿sí? Porque el man no sabía. El man toda la vida lo que había hecho era formatear computadores de disco magnético y quedó perdidísimo y nunca no fue capaz de hacerlo, ¿sí? Y es por eso, porque es otra filosofía. Los técnicos saben cómo se hacen las cosas, los ingenieros saben por qué y aparte de todo saben cómo. Entonces, por eso ustedes ven cálculo 1. Y por eso ustedes tienen que siempre preguntarse por qué se hace así. Para que si en algún momento ustedes tienen que cambiar algo, sepan dónde se cambian, dónde se debería cambiar el proceso, dónde se debería cambiar los motores, dónde debería cambiarse los transistores, los circuitos integrados, por qué tendrían que hacer, qué tendría que volver a programar, todo eso es importantísimo. Pero bueno, entonces, lo que tenemos aquí, todo eso precisamente es para que ustedes vean que
en cuanto a las matemáticas, las matemáticas no son reglas. Las matemáticas son conceptos que uno tiene que saberse y a partir de los conceptos saber desarrollar un ejercicio. No como en el colegio en que uno aprende a hacer ejercicios, pero no tiene ni idea de los conceptos. ¿Sí? Y por eso le cambian la X por la Y y ya no sabe qué hacer, porque toda la vida aprendió a hacerlo con X, a pesar de que era la misma cosa. Bien. Entonces, esto es exactamente lo mismo que ponerlo de mayor a menor. Ustedes verán cómo lo ponen. Normalmente, pues sí, uno lo pone de mayor a menor porque es más fácil para ver otras cosas. Bien, entonces, tenemos un polinomio aquí y otro polinomio aquí. Si sumamos los dos polinomios me da otro polinomio. Si restamos los dos polinomios me da otro polinomio. Si multiplicamos los dos polinomios me da otro polinomio. En el único caso en que no me da otro polinomio es si dividimos. ¿Por qué? Porque si dividimos, la nueva sería f dividido en x, f dividido en g de x. ¿Esto qué sería? X cuadrado más 4x dividido en x cuadrado menos 9. Entonces, ¿qué pasa? Que esto de aquí, a pesar de que todo pareciera ser polinomio, no lo es porque hay una división ahí. Entonces, esto de aquí no es un polinomio. ¿Es una función? Sí, pero no es un polinomio. Ahí queda. O sea ¿Sí es que los claro? polinomios no pueden tener ni raíz ni ser cosas que estén dividiéndose. Tienen que ser como el concepto lo dice. Suma de funciones de potencia, suma y resta de función de potencia, no más, no más, ¿sí? Cualquier otra cosa extra que aparezca ya no lo hace polinomio, ya deja de ser polinomio, ¿sí? Profesor, ¿y no se puede cancelar la X? X al cuadrado. Ah, bueno, me gusta que haya dicho eso, porque eso es una de esas cosas que no se puede hacer, no se puede hacer. Eso Esas solo cosas que se puede hace hacer si está multiplicando. uno en el colegio, bueno, la gente hace en el colegio, mire, alegremente llegan y dicen 1 más b, Ay, cancelo aquí y me hago la violación mental, 1 más b. Y esto es un claro, no se puede hacer, no, 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 no está bien. si está multiplicando sí se podría, pero como no lo está. Ahora, ¿qué cosas sí se pueden hacer? Efectivamente, si hay una multiplicación, o sea, si esto fuera una multiplicación aquí, esto aquí, ahí sí, efectivamente, sí es cierto. Pero como si es una suma o una resta, en este caso no es cierto, por ejemplo. Y mucho menos en este caso, porque aparte de todo, tiene aquí otra cosa. ¿Sí? Entonces, mire, lindo, lindo, mire, este se va con este se va con este. Y me queda entonces aquí una cosa toda extraña. 1 más 1 será 2. Súper. Y el menos aquí Nueva quedó como matemática, volando. nueva matemática. Profe, yo le pregunté para que mis compañeros supieran. No, pero espere, se cancela. El negativo no se cancela, entonces queda Sí, dividido en hasta el menos. bobo. 2 dividido en menos. No, pero es bueno se pregunta fuera de chiste porque se la pasan No, haciéndola. Se la y pasan el, haciéndola. no, Hay y el otra, menos hay va otra, acompañado de un número imaginario también de paso. hay otra, hay otra clásica que es esta. A más B al cuadrado. Dicen, Ah, sencillo. A sí, cuadrado al más B cuadrado cuadrado. más Cuadrado b más B cuadrado. cuadrado. Ya, breve. ¿Y eso para qué carajos estudiamos factorización y producto de vectores? Esto es breve, breve, breve. Por eso estudiamos derecho, pa. Sí, 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 no, de aquí directo para derecho, para administración, para filosofía. No, esto claramente es no, no, definitivamente no, no, así. Nunca en la vida lo vayan a hacer, eso es
terrible. A ver qué otras de esas clásicas hacen ustedes. Bueno, a medida que vayan resolviendo los ejercicios y me vaya dando cuenta, les voy dando las pautas de esos truquitos que ustedes se la pasan haciendo y que terminan quedándoles mal. Bien, entonces, el resumen. Si yo tengo dos polinomios, cualquier operación que haya entre suma, resta y multiplicación me va a dar otro polinomio, pero cuando haga la división, pues de pronto no. De pronto no. ¿Sí? Digo de pronto no porque si esto, por ejemplo, no fuera x cuadrado menos 9, sino que fuera solamente menos 9, por ejemplo, pues ahí sí es un polinomio. ¿Por qué esto es un polinomio? Porque es que esto es lo mismo que menos un noveno. Aquí sí aplica x al cuadrado menos 4 novenos de x. Y esto sí es un polinomio. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es un número. ¿Sí? Menos un noveno es un número, menos 4 novenos es un número. Entonces no tiene ningún problema. Y ese sí lo puedo hacer, porque si bien esto de acá no lo puedo hacer, lo que sí puedo hacer con una fracción es que si yo tengo a más b sobre a, esto sí lo puedo escribir como a sobre a más b sobre a ambas divididas. Eso sí lo puedo hacer, eso está bien. Esto me queda 1 más b sobre a. Eso sí se puede hacer, eso sí está bien. Bien. Entonces espero que haya quedado claro eso. Pero bueno, entonces, como la división no es un polinomio, la división es otra cosa. Y si yo tengo la división de dos polinomios, lo que me aparece es lo que se llaman las funciones racionales. ¿Qué son las funciones racionales? La división de dos polinomios. Entonces, en otras palabras, este numerito de acá, bueno, echar para atrás. Ahí. Tenía antes. Este de aquí, esto que tenía aquí, esto no es un polinomio, pero sí es una función racional. ¿Por qué es una función racional? Porque es un polinomio dividido en otro polinomio. Si yo tengo dos polinomios dividiéndose, tenemos una función racional. Bien. Entonces son los que p de x sobre q de x. F de x es igual a p de x sobre q de x. Y p de x es un polinomio, q de x es otro polinomio. Entonces la división de dos polinomios me da una función racional. Ejemplos, x sobre x cuadrado más 5. Fíjense que x es polinomio, x cuadrado más 5 es polinomio. ¿Sí? Y igual a x cubo menos x más 7. Entonces x cubo menos x más 7 es polinomio y x más 3 también. Y igual a 1 sobre x también es una función racional porque 1 es un polinomio y x también es un polinomio. ¿Sí? ¿Cuáles no son? Bueno, por ejemplo, de este estilo, raíz de x sobre x cuadrado menos 1. ¿Por qué? Porque la de arriba no es un polinomio. Entonces tienen que ser ambos polinomios para que me funcione, para poder decir que efectivamente es una función racional. ¿Sí es claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Usted va a tener aquí control de calidad. Todos me tienen que decir que está claro, ¿sí o no? Sí, profe, sí. Sí, profe, está claro. A ver, Sí, profe. Ahí vamos. los que no me hablaron. Repite un que- momentico, profe. lo escriban. No está todo claro, la verdad. No. Bueno, listo, perfecto. Entonces, ¿qué parte no está clara? Lo que es una función racional. No tanto, o sea, no tanto eso, sino es que si nosotros supongamos que podríamos simplificar esa parte. O sea, si simplificáramos esto, No eso, o sea, me refiero tanto como una división y la tratamos como de llevar a la polinómica. o sea, por eso digo, no siempre va a ser
no necesariamente la división deja de ser polinomio. Es decir, yo les di un ejemplo en el que lo era. Por ejemplo, si yo tuviera x cuadrado más 4x dividido en 2, en ese caso, sí es un polinomio. Pero cuando lo de abajo es un polinomio de este estilo, independiente de lo que yo pueda llegar a hacer, deja de ser un polinomio. Y es ahora una función racional. Siempre que yo tenga algo de este estilo, independiente de que se pueda simplificar, va a ser una función racional. Ok, entonces la parte de abajo también sería una racional. ¿Cuál parte de abajo? La que no. X cuadrado más 4 sobre 2. Sí, esto también es una función racional. Excelente, Pero esto gracias. tiene algo interesante, y es que esta es ambas. Es racional y también es un polinomio. Exacto, a eso me referí. De hecho, cualquier polinomio es racional. Ah, sí, porque no lo puede poner a dividir entre uno. Porque, sí, exacto. Si yo tengo un polinomio aquí, x cubo menos 9, por ejemplo. Esto es un polinomio, pero también es racional porque es la misma cosa que esto. ¿Sí? Exactamente. Sí, así es. Bien. Y además, aquí hay gente que a la que no he escuchado. Por lo menos pongan aquí escriban aquí, está todo bien o algo así. Sí. Todos. Necesito que todos me digan sí. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Profe, y es probable que usted nos ponga a hacer una división de polinomios. Me pregunta por qué no le enseñaron bien en el colegio. No, de hecho, yo lo di en el precálculo, yo me acuerdo. Claro, Ajo. sí, hay todo. Mire, yo les digo a mis estudiantes lo siguiente: en un examen, ¿qué entra en un examen? En el examen entra desde que nacieron hasta el día del examen. O sea que le traigo el registro civil. No, a mí no me interesa el registro civil. Todo lo que supuestamente debió haber aprendido desde que nació hasta el día del examen, eso es lo que entra. Porque las matemáticas son así. No hay cosas que uno tenga que olvidar. Sí es muy probable que usted no los ponga. No digo que sea muy probable, simplemente estoy diciendo que no hay temas, ¿sí me entiende? El tema es todo. Con las matemáticas es como que, no es como que, ay, yo aprendí a sumar y luego me van a evaluar multiplicar, entonces ya no necesito saber sumar, ¿sí? Es Listo. distinto a otro tipo de cosas, como por ejemplo otras carreras de las cuales no queremos hablar, que aprendieron supuestamente Psicología. aprendieron a sumar y restar, pero nunca más lo volvieron a usar. Psicología. Administración. Entonces, no, y de hecho aplica para todo. Ustedes no deberían, uno siempre, el conocimiento siempre debe ser como una vasija. Ustedes siempre tienen que recibir y nunca botarlo, nunca dejarlo atrás. Siempre mantenerlo ahí. Obviamente a veces a uno se le olvidan cosas y es normal, pero pues uno tiene que tratar de recordar. Y si hay algo que se le olvidó, bueno, vaya e investigue de nuevo. Pero lo importante es tener ese concepto de que necesitamos todas las herramientas. ¿Sí? No hay cosas que uno debiera olvidar. Muy bien. Y bueno, para terminar, digamos, el tema de hoy, hablemos un poquito de lo que es la composición de funciones. ¿Sí? La composición de funciones. ¿Qué es la composición de funciones? Es que yo le aplico una función a otra función. ¿Sí? Le aplico una función a otra función. Bien. Entonces, uno la escribe generalmente f compuesta g de x, pero la mayor cantidad de veces uno la va a encontrar de esta manera. ¿Sí? Es decir, yo tengo una función f y yo tengo una función g. Y si yo quiero hacer la composición de esas dos funciones, es f de g de x. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, haga primero g
aplique primero la función g y luego aplique la función f. ¿Sí? Eso es lo que significa esto. ¿Sí? Es como volvemos a nuestro ejemplo de la arepa. Entonces, tenemos la función f que recibe harina y saca una arepa. Y ahora imagínense que tenemos otra función g que recibe un alimento cualquiera aquí y le mete un huevo en la mitad. Y entonces, si yo aplico la combinación de estas dos, lo que es, cojo la harina, hago la arepa y luego a la arepa le meto el huevo y me queda una arepa de huevo. Entonces es una composición de funciones. A una función se le aplica a otra función. Entonces, por ejemplo, tenemos f de x igual x cuadrado más 3x y g de x igual 2x cuadrado más 1. Y queremos hacer la composición de esas dos funciones. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, la primera función f de x igual x cuadrado más 3x. Y la otra función es g de x igual 2x cuadrado más 1. ¿Listo? Y queremos hacer la composición. Entonces queremos hallar f compuesto g de x. Y para mí es mucho más fácil verlo más bien como f de g de x. ¿Por qué? Porque aquí ya uno lo puede sacar por pedacitos. Entonces, primero, ¿qué hago? Bueno, hago la función que esté más adentro. Entonces, ¿cuál es la función que está más adentro? G de x. Entonces, ¿cuánto es g de x? G de x es 2x cuadrado más 1. ¿Sí? Y a g de x, ¿qué hago? Pues le aplico f. ¿Sí? Y fíjense que f de 2x cuadrado más 1 es como si este x se convirtiera en x cuadrado más 1. Y entonces fíjense que esto es una función que coge algo y lo eleva al cuadrado más 3 veces ese algo. Entonces, en este caso el algo es este 2x cuadrado más 1 que está acá. Entonces la función coge ese algo, el algo es 2x cuadrado más 1, entonces 2x cuadrado más 1. Ese algo lo eleva al cuadrado, ¿sí? Más 3 veces ese algo, y el algo es 2x cuadrado más 1. 3 veces por 2x cuadrado más 1. Y ahí hizo la composición. ¿Sí? Y bueno, y ahí uno resuelve. No lo voy a hacer aquí, pero uno puede resolver esto. ¿Sí? Pero en eso consiste la composición de f con g. Ahora uno puede hacerlo al revés, no siempre es lo mismo. G compuesto f. No es la misma cosa f compuesto g que g compuesto f. No es lo mismo coger la harina y hacer la arepa y luego meterle el huevo a coger la harina, meterle el huevo y luego hacer la arepa. Eso no van a dar resultados distintos. Entonces g compuesto f viene siendo a aplicarle g a f. ¿Sí? Y entonces podemos hacerlo de la misma manera. Entonces, primero hacemos lo de adentro, f. Está matando un mosco. Bien, primero hacemos f. Y este f
¿qué es? F de x que es igual, x cuadrado más 3x. Entonces, x cuadrado más 3x. Y ese f que hice ahí, bueno, le aplico g. Y entonces, ¿qué es? Es g de algo. G de algo es 2 veces ese algo al cuadrado más 1. Entonces, en este caso el algo es x cuadrado más 3x. Entonces, 2 veces ese algo, es decir, x cuadrado más 3x, y lo elevado al cuadrado más 1. Entonces, fíjense que la composición de f compuesto g me da esto y g compuesto f me da. Son distintos, pero el procedimiento es muy similar. ¿Sí? La cuestión es cuál aplico primero. Y eso es una composición de funciones. ¿Alguna pregunta de esto que acabé de hacer? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Profesor, porque queda el más uno ahí. Ah, no, Porque... ya, A ignóreme. ver, listo. Bien, ya está aquí. Joder, yo sé. Pero sí son de esas cosas que a veces uno no se da cuenta. Es que aquí está sumándole un 1, no, simplemente un 1. Independiente de lo que haya aquí por dentro, le suma 1. Entonces le está sumando el 1. ¿Alguna otra pregunta? Bien, Todo good. todo good. Perfecto. Entonces, este es un ejercicio interesante y es, si yo tengo esta función, raíz de 6x al cubo más 8, por ejemplo. Tengo una función que la llamo f mayúscula, que es igual a raíz de 6x al cubo más 8. Entonces yo quiero que me digan dos funciones, tal que la composición de esas dos funciones sea igual a esta función que está acá. ¿Quién me lo dice? Raíz cuadrada de x y 6x a la 3 más 8. Ok, entonces una función que sea f pequeña, esto es minúscula, esto es mayúscula, f de x igual raíz de x, y otra función que sea g de x igual a ¿quién? ¿A quién? 6x a la 3 más 8. 6x a la 3 más 8. Bien, esas dos funcionan. ¿Y cómo sería la composición? ¿F compuesto G de X o G compuesto F de X? ¿Cuál sería? F compuesto g de x. Exactamente. No, está bien, F compuesto G de X, muy bien. Y fíjense que esto, ¿qué es esto? Entonces primero hago G, entonces F de G de X, y G de X es 6x al cubo más 8. 6x al cubo más 8. Bien, ¿sí? Y ahora a 6x al cubo más 8 le aplico f. ¿Y f qué hace? Saca raíz. Entonces, esto es lo mismo que raíz de 6x al cubo más 8. Y efectivamente, muy bien. Con estas dos funciones, la composición de esas dos me da esta de aquí. Bueno, ¿y quién me dice esto mismo, pero usando tres funciones? Tres funciones. Alguien que me diga tres funciones que sean iguales a esto de acá. Tres funciones cuyo resultado de la composición de una compuesta de la otra me dé raíz de 6x al cubo más 8. No se podría dividir la de 6x al cubo más 8 entre 2 y ponerlas así. Pues, dígame, a ver, no la entiendo. ¿Cuáles serían las tres funciones? O sea, obviamente la de f de x al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de x. Ok, la primera, Esa es esta. la ¿Cuál una. otra? Lo que le digo es si no se puede agarrar el 6x al cubo más 8 y dividirlo en dos funciones.
Ah, sí, se puede hacer. ¿Cómo sería? Más bien lo podemos incluir los dos, sí. ¿Cómo sería? Sí, dividir 6x al cubo más 8 en dos funciones. Exacto, entonces listo, ya tenemos esta. Entonces ahora habría que dividir 6x al cubo más 8 en dos funciones. ¿Cuáles serían esas dos funciones? No sé. 3x al cubo más 4. Sería g de x igual a 6x al cubo y una que tenga los 8. p de x igual a 8. Bueno, digamos que sea esa. Entonces p de x igual a 8. ¿Cómo sería la composición? Ya f de... No. P contenida en G y P contenida en F. Unida a F. Pues no hay unidad. La- Contenida, ¿cómo sería? F de G de P de X, F de G de P de X, algo así. No, así no. Así no. Porque estuvieras incluyendo en el X el 6X, se metiera el 8. Entonces, Fíjense que por este lado no vamos a ir a ningún lado porque este P de X siempre es 8. No importa lo que usted haga con este P, siempre va a dar 8. Entonces, ¿cómo voy a construir 6x al cubo más 8 a partir de estas dos? ¿Cómo lo va a poder hacer? Es claro que esta ya está lista. Esto dejémoslo ahí quietico. Ahora queremos dos funciones que al componerlas, una compuesta en la otra, me dé esto de aquí. Sugieren esto, pero se pueden sumar. Profe, si sumo las dos funciones ya no estoy haciendo una Sería G de X más P de X contenido en F. Claro, esto sí, así sí. Lo que acabo de decir está bien. Pero ¿qué pasa? Yo les dije, esto está bien, efectivamente, esto está bien. Pero yo les dije que sea la composición de tres funciones. Esto no es la composición de tres funciones. Esto es la suma de estas dos funciones con la composición con f. Yo lo que quiero es que sea algo del estilo f de g de p de x. Una composición de las tres funciones, por ejemplo. Y si cogemos, por ejemplo, si se expresa 6 cúbicos más 8 y el 8 lo expresamos como 4 más 4 más x y entonces p de x sería 4. Que p de x sea 4. Sí, se expresa el 8 de la otra función como un 2 más x. Ok, y que el 8 sea 2 más x. ¿Cuáles serían las dos funciones? Bueno, ¿nadie tiene ideas? profe, y si le agregamos una función que sea x nada más. ¿Por qué no ponemos en g de x 4x a la 2 y en p ponemos 2x? Pues ahí no va el 8 nunca. Claro, ahí dijeron una solución que es como la fácil puede ser, y es que lo que escuché por ahí fue que hicieran algo así. Esto funciona. Efectivamente, f de g. Si contengo la p en la g, me da el mismo 6x a la 3 más 8, y después lo contengo en la raíz, y me queda lo mismo. Exacto. Esto está bien. Aquí efectivamente me da. Pero bueno, esto es como el comodín, esto es como el Joker. Porque Trampa. esto es como no importa lo que haga, le va a dar la misma cosa. Entonces, no, yo quiero que se esfuercen por hacer dos funciones que no sean tan triviales, digamos. Pero esa funcionaba muy bien. Profe, y así como yo le digo, o sea, expresar el 8 como x, como 4 más x, y entonces la otra sería p de 4.
No, no. La g de x sería 6x cúbico más 8x más 4 más x. Esa Más 4. más más 4. Sí, ¿Así? sí. ¿Y esta? Y este sería solamente 4. Va a haber el mismo problema de la que aparecía aquí, solamente el 8. Porque cuando haga esto, P de X me va a dar 4 y G de 4, pues ya no me va a dar nada. Sí, ya hay problema, ya. Piensen en qué está haciendo. O sea, yo creo que todos tienen la idea, digamos, de que sí, efectivamente esto tiene que ser 6x al cubo y esta de acá tiene que sumarle ese 8 de alguna manera, ¿no? ¿Cómo hago para convertir esto en esto? ¿Cómo hago para convertir un 6x al cubo en un 6x al cubo más 8? ¿Cuál sería la función que le debo aplicar a No se 6? podría poner en la de P de X, o sea, la de P de X se pone, por así decirlo, no sé, 8. Y acá se pone que en la GX se pone que ese 8 se suma acá, por así decirlo, no sé. No, ya está, ya. Tampoco es tan flexible. ¿Qué hay que hacerle a esto para convertirlo en 6x al cubo más 8? ¿Qué hay que hacerle a esto? Pues sumarle 8. Hay que sumarle 8. Entonces yo tengo que hacer una función que sume 8. ¿Cómo escribo esa función? Algebraicamente, una función que sume 8, ¿qué es? ¿Qué debe hacer P de X? Si P de X es una función que suma 8, ¿cómo escribo P de X? P de X, ¿a qué es igual? A G de X más 8. No, a G de X más 8 no, porque este es C de X. ¿A qué debe ser igual P de X? Una función que le entra algo y a ese algo le suma 8. P de X es igual ¿a quién? Algebraicamente hablando, ¿cómo sería? Si entra 6x al cubo, le tiene que sumar 8. Si entra x, le tiene que sumar 8 a x. Entonces, ¿qué debería hacer? X más 8. X más 8. ¿Sí lo ven? Y entonces la composición que nos sirve sería f de p de g de x, así en este orden. ¿Por qué? Porque entonces primero hago la g de x. ¿Sí? G de x va a ser 6x al cubo. ¿Sí? Y ahora esta función p de 6x al cubo, ¿qué hace? P de 6x al cubo va a ser 6x al cubo más 8. Es decir, esta función p coge cualquier cosa que le entra y le suma 8. Entonces aquí que le entró el 6x al cubo. Entonces, ¿qué le hace? Le suma 8. Entonces esto da 6x al cubo más 8. Y ya aquí f le saca la raíz. ¿Sí lo ven? Profe, yo creo que eso fue lo que yo le dije, pero ajá. Pues sí, lo que usted me dijo fue el enunciado. Bueno, pero yo leí la idea y usted la hizo, profesor. Sí, claro. ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Sí. Sí. La verdad es que, profe, una confundida brava. No, yo doy clase después del profesor. Si ustedes quieren, me pagan 5.000 pesos, yo les explico. El problema es que él les enseña esto así. Me daña el negocio, profesor. Bien, entonces no. Yo nunca le di en el futuro a ese negocio, lo siento. Revisen después esto que acabamos de hacer. Bien, para que lo entiendan bien lo que es esa composición de funciones. Pero bueno, voy a terminar de grabar.